El día de hoy vamos a analizar o vamos a hablar un poquito de lo que son los jardines públicos en la ciudad de Celaya. Pero antes de eso vamos a centrar nuestra atención en el origen del jardín público. Desde el siglo I, desde nuestra era, ya se hablaba de la cuestión de los jardines. Sin embargo, bueno, no existía como el jardín público como tal. Eran jardines privados, sin embargo, pues, la función era la misma, ¿no? Era el paseo, la distracción, servían sobre todo para sociabilizar, para el cortejo amoroso, porque el jardín era el espacio donde podías ver y podías ser visto. El origen del jardín europeo, algunos historiadores que han trabajado el tema lo plantean ya en el siglo XVI, en algunos lugares como los Países Bajos y Italia. Y ya en España se plantea en lo que es el siglo XVII y siglo XVIII. Es muy importante considerar que el jardín público llega o se empieza a desarrollar en naciones como España, como Gran Bretaña, como Alemania, porque bueno, al final de cuentas va a ser la influencia que va a llegar a los países iberoamericanos, entre los que se encuentra el nuestro. En el siglo XVIII el jardín sigue siendo todavía este lugar, digamos, no de necesidad pública como tal, sino más bien un lugar de recreación. Eran muy bellos, se necesitaban muchas técnicas tanto de botánica como de cuestión hidráulica y demás para el montaje de estos espacios. Ya el primer jardín público como tal se va a implementar en una ciudad alemana en el año de 1825 y va a ser un boom. ¿Por qué? Porque va a iniciar lo que se conoce como el proceso como revolución industrial. La revolución industrial va a provocar que estos espacios verdes sean necesarios, sobre todo en las ciudades muy industrializadas como Londres, ¿no? En Gran Bretaña los jardines públicos se van a empezar a utilizar para contrarrestar la embriaguez que van a empezar a vivir los obreros, para las peleas públicas que van a surgir en las calles de Londres, y estos lugares van a ofrecer una alternativa de diversión más sana, por así decirlo, a los diversos miembros de las clases bajas de Gran Bretaña. Esta, digamos, tendencia va a llegar a los países iberoamericanos en ese momento, en el siglo XIX, pero va a tener su gran auge en la década de 1870 hasta la década de 1930 aproximadamente. Entonces estamos hablando de que en México un proceso histórico muy concreto en esos momentos pues va a ser el Porfiriato. Hay que analizar el Porfiriato como este proceso histórico o este periodo histórico en el que por una parte había así una polarización social muy marcada. Existían las grandes familias, los grandes ricos, y existían los pobres, ¿no? Y por otro lado, pues también hay que ver las grandes mejoras materiales que se llevaron a cabo en la gran parte de las ciudades del país. Dentro de estas ciudades, pues se encontraba la ciudad de Celaya. Celaya, como les venía mencionando, pues vive este contexto, ¿no? Un contexto polarizado en el que existían grandes mejoras materiales, pero bueno, también había unas ciertas quejas en contra del gobierno que estaba a punto de culminar, ¿sí? En este momento, bueno, vamos a cerrar esta entrega con este contexto para dar pie la siguiente entrega a lo que va a ser el Jardín Independencia, actualmente Jardín Perfecto y Aranda, que bueno, es uno de los jardines más emblemáticos de la ciudad de Celaya.